Hola chicos, se viene vídeo fuerte, dentro vídeo. Que os ha gustado la entrada, total. Es que la verdad es que es un vídeo fuerte. Vamos a ir calentando, venga, nos motivamos. Viene un vídeo fuerte porque, viene un vídeo sobre una de las marcas, no sé, a mí realmente no me atrae. No por la, digamos, por la moto en sí, la tecnología o la mecánica, sino por lo que representa, tipo de cliente que tiene, por la parafernalia que hay alrededor, por la política comercial que tiene la fábrica, a lo que ha derivado, y efectivamente, lo habéis adivinado, es BMW. Muchos me habéis pedido que hiciera un vídeo sobre Blitzkrieg, esta moto. Pues aquí está el vídeo. Es complicado, ¿ves? Esta moto es complicada. Diréis, qué tontería, ¿no? Pues haces una moto y ya está. Bueno, pues mirad, es complicado porque, sencillamente porque se hizo en un momento en el cual seguimos viviendo, desgraciadamente, que es el momento del buen rollo, de la corrección política, del wokismo de los cojones y de la cancelación. Esta moto, Blitzkrieg, ahora os lo iré explicando, es un genuino caso en el que confluye todo. Tenemos cancelación, tenemos política empresarial de mierda, tenemos la prensa de los cojones, y tenemos también la típica actitud empresarial española. O sea, que es un vídeo que lo tiene todo, lo tiene todo. No os vais a aburrir, ¿eh? No os vais a aburrir. Bueno, pues empezamos. De esta ya me borran. Bueno, es que he decidido que vamos a poner un poco más de marcheta en esta movida. Bien, entonces empezamos. ¿Cómo empieza esta aventura? Bueno, pues mira, con la Guapísima. Es que la Guapísima es una moto que a mí personalmente me ha marcado mucho. Un día haremos el vídeo de la explicación de la Guapísima. Esto fue una aventura que hice con Miguel de Irons, la Guapísima, que fue main sponsor, que se llama, o sea, que es el que puso parte de la leña del proyecto, una cantidad, bueno, importante, para él importante, para mí importante, y que hizo posible esta posibilidad de correr en Glemser. Este proyecto salió en la pandemia, no me acuerdo exactamente cómo, pero vamos, me acuerdo el sitio, estábamos comiendo en la calle y Miguel y yo empezamos a desparramar y tal, y bueno, entonces lo hizo como una acción, digamos, comercial y también de corazón. El caso es que salió aquella aventura y nos dejó a todos, pues, y a Miguel también, con ganas de más. Entonces, en un momento dado, Miguel, digamos, ofrece la posibilidad o me vuelve a decir que ¿por qué no hacemos otra acción? Él lo llama acción. Otra acción comercial y tal y cual, que él en su momento tenía, no sé si tiene o no, pero vamos, tenía muy buena relación con BMW España, y entonces con la base de, pues no sé, de una BMW y tal, entonces entramos, luego lo explicaré con más detalle, pero entramos en la movida de que todo gira, toda esta estupidez de los hipipollas, de los tonto la vaina y toda la historia, ¿no? Todo gira alrededor de la maldita BMW, ¿no? De la maldita BMW. Es la moto tipo, es el genuino cliché de toda esta movida que ha habido del boom de las Café Racer, de los constructorcillos estos que empezaron en el garaje de su casa y luego crean empresas y joden el mercado, tiran precios o al revés, venden absolutas mierdas por unos precios increíbles. Pues no sé, tenemos varios casos. Os voy a poner uno muy famoso. CRD, eso es, CRD.
Café Racer Dream, ¿no? Es el genuino ejemplo. Hace una mototipo, así, el BMW de toda la vida, asiento de barra de pan y ya está, y la empezamos a vender. Es una buena acción de marketing, yo lo reconozco, y a partir de ahí pues lanza. No hay ni técnica, no hay ni material bien hecho, ni moto bien, pero triunfa. Luego hay gente que incluso le copia el modelo, como por ejemplo otro vende alemán que se llama Walsberg, que otro día hablaremos de Walsberg también. Bueno, entonces total, lo que manda el mercado es, he pensado en hacer una BMW y tal, con esta base, pues para presentarlo y conseguir patrocinadores y tal. Es lo de siempre, sota, caballo, rey. O sea, si vas a caballo ganador, entonces te llueve todo. Aparte de tener las relaciones y tal, es más fácil hacerlo con un producto estandarizado, digamos, que está en, decía aquella famosa, ¿no? En el candelabro, ¿no? Está en el candelabro y todo el mundo quiere eso, porque está totalmente agilipollado con ese tipo de moto, esa parafernalia que se ha montado alrededor de la moto, ¿no? Yo ya había hecho varias BMWs, pero lo que era en mi interpretación, yo siempre me negué a hacer pues, barras de pan, siempre me negué a barras de pan. Entonces he hecho mis interpretaciones de BMW desde la Interceptor, que la hice en colaboración con Javier Minchán de Max Boxer, aquí la tenéis. Posteriormente recuperé la moto y la hice de otra manera, un proyecto que nada más terminar la Interceptor pues tenía claro que quería hacer, Daytona, que la tenéis ahí. Daytona derivó en que un señor me pidió una moto como esta y se hizo Don Luis. Son motos realmente de rendimiento, eran motos con motores hechos hasta las trancas, con muchísima tecnología y que siguen la filosofía que yo he tenido siempre. Motos ligeras, suficientemente potentes, muy divertidas, muy deportivas, mejorando parte ciclo y para el disfrute. Viene en un circuito en una carretera. Esta, por ejemplo, en concreto era de un amigo vasco de Bilbao que la quería para ir a la Monta Archanda y pegarle palizas a la banda, por ejemplo a las R1s, y lo consiguieron. Una moto fantástica, era una moto que pesaba, pues no sé, estaba cerca de los 160 kilos y tal, o sea, muy, muy chula y tal. ¿Qué más hubo? Bueno, pues luego tuve otra movida, que eso también lo explicaremos otro día. Ahí es la mezcla de lo que es la prensa, la tontería, ¿no? En este caso era la revista Revival of the Machine, pues me encargó hacer una moto sobre un diseño que ellos tenían y tal. Me llamaron, que era un diseño que habían hecho unos diseñadores gráficos, que es otra de las movidas también que tiene, y está muy enlazado con el tema de BMW. Siempre hay un diseñador gráfico de por medio, diseña o hace una moto tal, pero siempre la misma chorrada, ¿no? Y tal. Bueno, pues en este caso un diseño se hizo, fue la Silver Ballet, que la tenéis aquí. Esto ya os lo contaré en otro capítulo y tal, pero es lo que os quiero decir es el bagaje que yo tenía en BMW, porque además me lo marqué como un reto, ¿no? De intentar ir, como siempre, a la contra, outsider total, de decirle a la banda que la BMW era una lástima lo que hacían con las BMWs, era una auténtica lástima y una comedura de tarro. En esta evolución de retomar a Silver Ballet le hicimos un restyling, un refrito con mi amigo Berto Caimi, que hicimos MK2, Interceptor MK2. No, perdón, MK2. Sería Silver Ballet de MK2, pero se conoce como MK2. Es esta de aquí, una maravilla, una preciosidad de moto. También otro día os contaré esta historia que es muy bonita, pero muy triste también. Lo mismo, por lo mismo que os voy a contar de esta moto, o sea, de toda la estupidez que hay alrededor de todo esto, ¿no? Cambiando de tercio, pues también hice una F800, que era una moto que me atrajo bastante, ¿no? No es en la línea realmente de las BMWs Boxer, sino que es un twin paralelo, ¿no? Convencional, pero que la verdad es una moto muy conseguida y está muy bien, y además es divertidísima, me parece muy inteligente. De hecho, todo esto ha derivado, digamos, en la gama que tiene actualmente BMW, que ya está subida a 900, y es el germen de la debacle europea ya con los chinos, porque es el motor que en un primer momento BMW se lo manda, creo que lo hacía Hyosung. O sea, ya es cuando ellos deciden, digamos, externalizar su producción. Entran primero, creo que los primeros motores son Hyosung, si me equivoco me lo corregís aquí en la caja, como dicen los especialistas de la caja. Posteriormente es el motor que va a parar a China, que es lo que tenéis ahora y que se llama Bogue, que se llama Zontes y Bogue. Pues viene de ese motor. Este es el germen de la debacle europea. Otro día hablaremos también de esto, de cómo nos hemos autosaboteado y hemos autodestruido todo. En fin, de la industria, hablando de la industria, ¿eh? Aquí evidentemente también se mezclará la industria con la forma de pensar, con la forma de vivir, porque unas cosas van enlazadas con otras. Es pura filosofía esto. Bueno, esto era para deciros que he hecho unas cuantas BMWs, ¿no? Esta con base F800 sería Interceptor MK2. ¡Pam! ¿Qué es esta? Vale.
Entonces, bueno, veis un poco qué obsesión tengo con las motos de la policía, digamos, ¿no? Porque esta moto, Blitzkrieg, es una moto también que no es de la Gendarmerie, sino que es de la Polizei, de la policía alemana. Bueno, ¿por qué? Pues mira, porque BMW siempre está identificado con las fuerzas de orden público, ¿no? Será por algo, ¿no? Será, bueno, mejor por la fiabilidad, por tal, por cual. Es otro clásico, ¿no? BMW igual fuerza del orden público. Y ahí podemos ver orden, concierto y represión. Ya está, eso es la BMW. Parte de la BMW, ¿no? Bueno, sobre todo la han cogido, evidentemente, porque es una moto muy fiable. Entonces, retomamos la aventura con Miguel de Irons. Miguel me dice, oye, me gustaría hacer una acción, volver a colaborar, igual que hicimos con la Guapísima y tal. Y bueno, tengo la posibilidad de entrar a BMW España y tal, porque colaboramos, no sé qué, ¿no? Estos, bueno, rollos de influenciamientos, influencers, y ya está, ¿no? Y polos de atención y todas estas tonterías, ¿no? Yo ya hacía tiempo que había pensado, tío, ¿y por qué no hacemos algo realmente diferente? Pero claro, lo lógico era haber pillado una 90, ¿no? La famosa y maldita, y eso, la 90, ¿no? La moto de la nueva tontería. Tiene una 90 y triunfa en la sociedad y en el mundo. Entonces, no, yo no estaba dispuesto a hacer una 90. Mira que hubiera sido realmente una moto eficaz, efectiva, porque yo he corrido contra 90s puestas hasta las trancas, y no os podéis imaginar lo que corre y lo que anda una 90. Con la Guapísima, pues nos las hemos tenido que ver con 90s con turbo, con nitroso, bueno, con de turbo y nitroso, o sea, una auténtica, pero máquina. Entonces le dije, no sé, algo más estrambótico y tal, y se me ocurrió la R18. Una moto totalmente absurda, ilógica, o sea, se nota que es un experimento de marketing totalmente. Es una moto que yo creo, no tengo certeza o no lo he leído, pero yo creo que es una moto evidentemente que se hizo para el mercado americano. Es una cruiser completamente. Es una Harley más tocha todavía, o sea, es larga, súper pesada, súper baja, se supone que es súper cómoda, o sea, una auténtica inutilidad de moto, ¿no? Pero es espectacular porque tú ves la R18, que aquí la tenéis, os la presento, la R18, es una moto que hay que ver más allá. Más allá. Esta es la diferencia entre los constructores, de verdad, y la banda que se dedica a descojonar moto, a hacer paripé, bueno, y básicamente a tocar los cojones, ¿no? O sea, un constructor ve las posibilidades de las cosas. Normalmente es muy sencillo, realmente, no hay que tener más que una visión. O sea, una visión de las cosas. Tú no tienes más que lo único, poner en pelotas cualquier moto, y cualquier moto es válida para hacer cosas. Cualquiera, me da igual, me da igual. Hasta un ciclomotor. Hasta un ciclomotor, por ejemplo, aunque es sencillo, pues hacer auténticas virguerías con un ciclomotor, con cualquier moto. Entonces, la R18 no tienes más que coger, la desnudas, como aquí, ¿lo veis? La ves y entonces empiezan a venir las ideas. Hice unos renders con Vector, unos proyectos, y él los presentó a BMW España, y en ese momento pues le dijeron que no. No sabemos por qué, pero le dijeron que no. Bueno, hasta aquí sería normal, es una propuesta comercial y te dicen que no, pues te vas a casa y ya está, no pasa nada, sigues currando. Lo realmente chungo fue que luego nos enteramos de que alguien se metió por el medio, que tal, que cual, que BMW hizo no sé qué, no sé cuánto, y que hubo ya un intento de intentar hacer algo luego con R18, o sea, es decir, otra vez los buitres alrededor. Tal. Bueno, la cosa se dejó estar y él siguió su vía, yo seguí mi vía. Luego intentamos también otro proyecto y tal, una Bultaco que no salió, y luego, bueno, pues acabó en una historia de la Gitane con la más, que luego terminaron en la Punkspeak y tal. Bueno, pues eso es otra historia que ya contaremos otro día, también con sus marrones y tal. Y un día, esto era en el 22, me llama un señor que se llama Diego Mena. Entonces me dice, hola, pues nada, mira, estamos montando una nueva actividad, digamos, comercial y tal, una nueva marca y tal, y queremos presentar como, digamos, como presentación, queremos hacer una moto preparada, ¿no? Y en este caso, bueno, pues habíamos pensado en ti. Pues quedamos tal día y tal, pues me voy a hablar y tal, y de pronto pues empezamos a hablar, y de pronto me doy cuenta, bueno, él me cuenta, ¿no? Y yo ya de pronto me acordé de él, un señor que en su momento quiso montar también un negocio de motos personalizadas, de customizaciones, con un negocio y tal, creo recordar con base en Toledo. Entonces yo se lo desaconsejé totalmente, igual que si ahora me venís y me decís, oye, ¿qué es lo que habría que hacer para montar tal? Yo
te lo desaconsejo totalmente, o sea, no te metas en esta movida, pues está totalmente muerta. Ojo, hay maneras de hacerlo, ¿vale? Hay maneras de hacerlo, pero ya no es el típico rollo, digamos, artesanal y con corazón, todo, no, eso se ha acabado. Ahora habría que hacer un proyecto empresarial realmente bestial. Se puede hacer, se podría hacer, con muchísimo dinero, y son las consecuencias de muchos años de trabajo y cómo ha ido derivando todo. Volvemos al tema. Yo se lo aconsejé. Bueno, pues resulta que por lo que fuera encontró una vía de montar esta actividad y me llama, y entonces empezamos a hablar. Y lo primero que le digo, tú sabes que estás loco, Diego. Digo, no lo hagas, esto no va a ir a ningún lado. Digo, hombre, pero sí, yo te digo la realidad, pero bueno, es tu dinero, haz lo que quieras. Entonces me dijo, había pensado en hacer, atención, una R18. Digo, tío, pues venga, yo ya tengo un proyecto hecho. O sea, que se juntó el hambre con las ganas de comer. Así que le preparé unos renders, otros renders, con varias posibilidades y tal, para que lo presentara a BMW. Él de todas formas lo tenía claro, lo iba a hacer sí o sí. Lo que iba a intentar es, digamos, el apoyo, pero sí o sí. Tal es así que directamente ni esperó a que BMW entrara o le dijera, te pasamos una moto. No, se compró una moto nueva, se compró una moto nueva, 0 kilómetros. La R18 fue una moto que tuvo tal éxito, que tú te ibas por los concesionarios y casi te la regalaban, porque es que no se vendían, o sea, era una moto invendible, no la quería nadie, pero nadie. Así que ni corto ni perezoso encontró una moto y la trajo. 0 kilómetros, ¿eh? Era una pena, ¿eh? Estaba toda nueva y había que desguazarla. La movida era, no había plazo ni nada realmente, había que hacer la moto, llegamos a un acuerdo, yo le dije evidentemente que quería carta blanca, que yo le iba a consultar las cosas, le hice un presupuesto, le consultaría, digamos, las modificaciones que habría respecto al presupuesto inicial o la vía y tal, porque rápidamente, en cuanto yo empecé a trabajar sobre la moto, yo me di cuenta de que me pasó lo mismo que cuando hice la MK2 con Revival of the Machine. En cuanto empecé a hacerla y vi cómo iba derivando, digo, esto hay que enseñárselo al mundo, o sea, hay que ir a una feria. Con lo cual, ya directamente, ya me puse la pistola aquí y dije, tío, tenemos que ir a Glemsec, perdón, a Glemsec, qué obsesión con Glemsec, a Verona, al Bike Show de Verona, que es en enero, esto estábamos hablando en octubre, con lo cual teníamos noviembre y diciembre y ya está. ¿Tú crees que íbamos a llegar? Bueno, pues el caso es que esto hay que enseñarlo, además, para tu empresa y tal, es el escaparate ideal para darte a conocer. La mayor feria y la mejor feria de customización de Europa es, era el Bike Show de Verona, el Motorbike Expo de Verona, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos pusimos a trabajar, me acondicionó un lugar, me hizo un taller, me puso herramienta, un banco, todo, me lo equipó todo. Yo entonces ya estaba en mi cocina, entonces, bueno, pues empecé. Y en este momento, pues conté con la inestimable ayuda de mi amigo Wolfman, con el cual había trabajado, he trabajado muchísimos años y tal, y en este momento, pues, se lo propuse, le pareció bien, le pareció divertido. Evidentemente en la moto la idea era hacer una moto de aceleración, porque es una moto que no da pie a otra cosa. Es una moto, o sea, que por parte ciclo y todo es totalmente irracional. O sea, eso es que no sé cómo deciros. Está peligrosa. O sea, es una moto para ir tuf, para ir en autopistas. Es una cruiser americana. Entonces no vale, evidentemente, no podíamos hacer una moto deportiva al uso para irnos a la Morcuera o no sé, o a la Carrasqueta y no, es imposible, si no entra. Ya yendo despacio con ella, te caes con ella, o sea, tremendo. Luego hay que contar también la inercia, ¿eh? Bueno, el caso es que le digo, no, vamos a hacer una moto, exhibición total, para hacer una moto que luego a lo mejor en un futuro podíamos hacerla correr en Glemsec, que era el proyecto inicial de la R18 yo creía. Le pareció estupendo a Diego, estupendamente, y lo primero fue aligerar, esto fuera, esto tal, esto cual, tal. Vale, uno de los handicaps que tiene BMW es la electrónica. Entonces yo lo primero que hice fue con Diego clarificar el tema a nivel, mira, muy importante esto que os voy a decir, ya tenía línea directa con BMW España, a nivel, bueno, más que nada comercial, pero a mí lo que me interesaba es que tuviéramos una asistencia técnica por parte de ellos, porque la electrónica de BMW es tan pejiguera que como no estés apoyado, lo más que vas a hacer es complicarte la vida, descojonar una moto para ir a ningún lado, ¿vale? Entonces yo se lo dije, siempre fui claro con Diego, y le dije, mira, macho, no, mira, tronco, es más de mi época, mira, tronco, necesitamos soporte
técnico de ellos. Es decir, la instalación eléctrica tú la tienes que apañar, es lo que tenías, tienes que apañarlo lo que vas a hacerlo, un nuevo chasis, unas nuevas dimensiones, vas a eliminar componentes y tal y cual. Sí, sí, no hay problema, tal, no hay problema. Aparte, si no, pues él había sido, creo que llegó a ser jefe de taller de una Porsche, una Porsche. Es un taller oficial Porsche, un concesionario, según entendí, y que bueno, que no había problema con el tema electrónico. Digo, vale, carta blanca, carta blanca. ¿Cuál es realmente el secreto al handicap de esto? Efectivamente, la electrónica. Toda la parte electrónica, eléctrica de la R18 va debajo del asiento en un triángulo, ¿vale? Ahí está todo, todo. Centralita, todo, el cambus, toda la historia está ahí, todo está ahí metido. Empecé a ver qué se había hecho hasta entonces sobre el 18, estuve viendo la de Roland Sanz, que hizo también una moto de aceleración, y otras, alguna más. Y hubo una cosa que yo me fijé en todas, nadie tocaba ese triángulo, nadie, lo que estaba debajo del asiento, nadie lo tocaba, nadie, todo el mundo lo mantenía. Luego descubrí por qué, claro. Entonces todo era igual, o sea, realmente le hacían un cambio de depósito, una pintura y un asiento colín o... No, no hacían nada, no hacían nada, nada. Yo no, yo quise hacerlo realmente radical. Fuera peso, pero fuera peso que nos cargamos el subchasis totalmente. Con lo cual, toda la parte electrónica que estaba ahí metida, pues entonces se quedó colgando. Había que reposicionarla, recolocarla. Yo más o menos ya había pensado una parte que, digamos, que diera un aspecto muy de carreras. Es decir, muchas veces tú ves las motos de carreras, yo me estoy acordando ahora mismo de las TT1, TT2 o F1 que tiene la parte delantera, en el chasis tiene una chapa de aluminio donde todo va pillado con bridas. Es así como corrían y es así como te la vendían para la calle, así. Pues eso era lo que yo quería hacer. Yo quería hacer una moto que tuviera ese aspecto carrerístico, sencillo, básico, básico. O sea, nada de filigranas. Cargamos el chasis. Entonces, claro, la gente que lo va viendo va diciendo, ¡ay, mira, la moto 0 kilómetros! La estás destruyendo y tal cual. Es el síndrome de Frankenstein. Cuando de pronto estás haciendo la moto y ves que estás desde triunfar a pegarte la hostia de cojones. O sea, pero bueno, en fin, hay que tener fe. Entonces, ¿quién puede tener fe por ti? Tú mismo, tienes que pasar de todo lo del alrededor. Así que nada, eliminamos esa parte, con lo cual quedó en evidencia una parte muy bonita de la moto, que es ese basculante. Que todo pesa un quintal, o sea, cada pieza, yo no lo pesé, la moto creo que declara 350 kilos o así, es lo que se declara en la moto. Sinceramente no la pesé después, es probable que le quitáramos 50 kilos, pero es que nos daba lo mismo, seguíamos tanto en 300 kilos, o sea, era algo totalmente irracional. Es que además cada cosa que quitabas veías que era todo macizo, era de fundición, de hierro fundido y tal y cual, ¿no? El motor es impresionante lo que pesa, pero precisamente lo grande que es y esos cilindracos, a mí es romántico, a mí me parece el motor de un avión, no sé, pero un avión de la Primera Guerra Mundial, por lo menos, ¿sabes? Ese mazacote, es que parece un Panzer, ya empezamos por dónde ver derivando la cosa, es un Panzer, eso y tal. Al tren delantero, que era una horquilla de mierducilla, customera, digamos, ¿no? Con rueda, creo recordar que era de 19 o tal, o sea, absurdo, nada. Fuera y le metimos una horquilla de una 90, lo mismo. Allí era a lo grande un montón. Oye, ¿qué necesito? Pues nada, pues me compro una 90 y le desmontamos el tren delantero. Digo, pero tío, ¿qué son? No, no, da igual. Porque él además se especializó, digamos, todo el fundamento al final era hacer, digamos, una tienda que es a lo que derivó de compraventa de vehículos, digamos, en un primer momento Clash, pero luego, bueno, pues iba derivando a BMWs, lo cual la puerta, todo iba encajando, ¿no? Hago una BMW, tengo el contacto de tal, pero cuál, pero no sé qué, y entonces voy moviendo todo el mercado y bueno, ya está, ahí podemos hablar. Vale, entonces, bueno, pues daba igual, que destrozábamos una Night da igual, o luego la íbamos a hacer porque habíamos pensado en varios proyectos que nunca se llevaron a cabo. Al final, ya os hago un spoiler, al final se acabó la moto y punto. Bueno, y ahí se quedó. Total, que en lo que nosotros nos interesa le metimos todo el tren delantero de la 90 que entró bastante bien, no hubo que hacer tampoco grandes movidas, creo recordar, también se me va la perolilla. Lo que sí le metí delante, quería una llanta 17, con lo cual le metimos de una F850R, ¿no? Una llanta que acoplamos y tal, centramos, utilizamos las pinzas radiales de la 90 que son muy buenas, son Brembo, o sea, no vamos a discutir en eso, ¿no? Le pusimos manillares
fuera, evidentemente todo faro y tal. Mantuve el cuentavueltas porque era muy bonito, era muy vintage, ¿no? Muy vintage y ahí lo coloqué y tal. Si veis en el render, una cosa que se mantiene desde el principio es el depósito. Y el depósito es de una Guzzi, de una V7 actual. ¿Y por qué? Bueno, esto yo me he llevado muchas petas por eso, ¿no? De los gucistas, ¿cómo prostituyes un depósito de una V7? Estos son unos sectarios y tal. Y los de la BMW, ¿cómo pones un depósito de una Guzzi allí en mi BMW y tal? Pues nada, ahí está. ¿Por qué? Pues porque yo ya lo había utilizado en Daytona, había utilizado el depósito también en Don Luis, un depósito que provenía de las Le Mans, de Resistencia, un depósito que desarrolló mi amigo Mauro de Clásico, provenía del depósito que colocaron en una V7, si no mal no recuerdo, que corrió en el Boldor, que él tiene esa moto de carrera, o sea, es fabulosa esa moto y tal, es un clásico dentro del mundo de UCI. Bueno, este depósito, evidentemente, como pasa con todo cuando tú haces, luego lo pilla la gente, lo fusila y tal, y se vende y ya tomar por culo la bicicleta, ¿no? Es lo que suele pasar. Este depósito aparece en las V7 que tenéis ahora mismo, como lo podéis ver ahí. Así que encontré uno y entonces lo que hicimos fue colocarlo y la verdad es que parecía hecho para la moto. Y en la parte de atrás le puse un colín que era de un TZ2,5, que recordar, no me acuerdo exactamente el año, ahora lo veremos aquí. TZ2,5 de GP, súper bonito porque es muy grande, la 2,5 era bastante grande, pero en esta moto queda en su tamaño, totalmente proporcional. Le hicimos el subchasis aposta para esto, colocamos una batería de litio, evidentemente, porque lleva una batería de camión. El depósito tuvo su dificultad porque lo que hicimos fue mantener la parte interior, la parte, digamos, que engancha en el chasis, porque ya tenía todos los anclajes y no nos íbamos a complicar la vida. Así que cortamos el original, que tiene forma gota de agua, y nos quedamos con la parte de abajo para poner la parte superior del Guzzi, que fue un trabajo de ajuste y de chapistería, por decirlo de una manera, y de soldadura que hizo Wellman pues magistralmente. ¿Por qué? Porque entre otras cosas estaba el alojamiento de la bomba de gasolina original, porque hay que mantener todos los componentes eléctricos, electrónicos de origen de la BMW, porque si no te metes en un marrón. Lo colocamos, cuando lo vimos que la bomba era muy larga y entonces nos tocaba en la pared, con lo cual tuvimos que hacer una movida, anchearla, sacarla hacia afuera para que la bomba, lo que era el aforador realmente, no tocara con el este. Tú ves la moto, apenas lo percibes, pero hay un lado que tiene un pequeño bultito para que entre eso. O sea, así se hacen las motos de carrera, todo ad hoc completamente. Bueno, se hizo todo, tiempo pasaba, pero bueno, íbamos bien porque realmente Wellman y yo trabajamos, Wellman le conozco hace 30 años y las primeras motos que hice en un Radical Ducati las hice con él y las motos las hacíamos así, yo cogía la moto, la bajaba andando a su casa, que estaba al lado de Radical Ducati, la bajaba así empujándola un viernes por la tarde y nos poníamos viernes, sábado y domingo, y el domingo por la noche me la llevaba de vuelta a Radical Ducati ya totalmente hecha de la construcción. Exactamente nos pegábamos unas panas de 40 horas. 40 horas. Era pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Yo muchas veces es increíble, claro, pero éramos jóvenes, ahora estamos rondando, pues eso. Wallman está jubilado y yo estoy ya por ello. Pues eso, con 30 y pico años, claro. Pues lo que hay. El caso es que digamos que cuando lo tienes claro hay una persona que está conectada y trabaja contigo, y estamos allí haciendo jornadas de 12 horas, pim pam pam, pues las cosas salen. Así que íbamos sobre fecha perfectamente, poco agobiados, pero bueno, ya estamos acostumbrados. Entonces en la parte delantera hicimos el anclaje de la araña y para no complicarme mucho la vida había un carenado que fabricaba un señor en Francia que se llamaba Poly 26, en español, Poly 26, que ha cerrado, lamentablemente. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será que cierra toda la vasca? Entonces, pues nada, le pillé el carenado, me lo había visualizado y tal, llevaba doble faro tipo resistencia y entonces lo colocamos todo. Bueno, pues parecía que había sido diseñado para esa moto, entró perfectamente, le hice la proporción, todo bien, hicimos la araña, todo perfecto y tal. El escape tenía claro que quería un 2 en 1, porque, bueno, el escape cuando lo sacabas, colectores tipo como lo han hecho los japos toda la vida, o sea, es doble escape, tienes una parte exterior y una parte interior. Pesa 1 quintal, es de diámetro ridículo y lo hacen para que no tome ese tono atornasolado que según decía Sohiro Honda, el patrón de Honda, decía que no entendía estos europeos esa manía de poner tubos que se ponían de colorines. Bueno, pues eso nos gusta, señor Honda, nos gusta. Pero bueno, la gente, la que no entiende, pues entonces
se hizo doble. Todo eso se fue fuera. Utilizamos la boca, metimos tubo de, creo recordar que era de 50, porque es que el cilindraco era la hostia, la salida, 50 para hacer dos de 50, uno de 60 con megáfono. He leído muchas tonterías de gente que ha comentado cuando esta moto ha salido por ahí en vídeo y tal. Está medido, tiene perfectamente el mismo largo. Creo que uno es 4 centímetros, 5 centímetros más largo que el otro, o sea, no está descompensado, ¿vale? Lo digo para los que lo penséis o los que lo vieron en su momento, esa es la explicación. Y además, pues claro, se llevó por donde había que ir para que llegara a su sitio. Y ya estaba todo hecho, eliminamos la caja del aire, que estaba metida en ese triángulo también, entonces yo me quedé sorprendido porque era la primera vez que lo veía, o sea, el inyector está justo a la entrada de la culata y luego tienes cuerpo de mariposas aparte, digamos lo que haría la caja de aire. Tienes la inyección de gasolina justo en la culata, en la entrada en la boca, y la toma de aire por cuerpo de mariposas lejos, ¿no? Pues bien, bien, pues viva la técnica. Es una manera de hacerlo, en vez de meterlo todo y toda la mezcla se lleva un buen rato hasta que llega, vas metiendo el aire y le vas inyectando la gasolina y tal. Hay más rendimiento, yo creo que hay más rendimiento ahí, evidentemente, metiendo la gasolina justo en ese momento, antes de que se esté calentando por todo el rato y tal y cual. Bueno, pues lo mantuvimos, hicimos todo el cuerpo y tal. Evidentemente íbamos con la hora pegada al culo, hicimos unas estriberas, tuvimos que hacer unos soportes, unos chapones, para poder meter unas estriberas retrasadas y regulables que eran de, bueno, eran de Chus Norris, pues no sé, de una Honda CBR 900 y tal y cual. Pues lo pusimos, quedó estupendísimamente, muy bien, fue una movida, colocarlas, que estuvieran todas centradas en su sitio a la misma altura y tal, ahora veis. La parte de atrás la mantuvimos exactamente igual. No, hay otro handicap que tiene las mismas, es su cardán. Pero bueno, si ves el cardán de esta moto, que es, o sea, es de juguete, en relación a lo que es esa tanqueta, ves que el cardán, la transmisión es ridícula, es de juguete, pero es carina, como dicen los italianos, es pochola, está muy bien, además viene cromada, o sea, venía al pelo. Luego viene todo el conjunto de cardán, o sea, el grupo cardánico y tal. Claro, ahí ni desarrollos ni hostias ni nada, habría que investigar y tal y cual, pero claro, es un modelo nuevo. Entonces, bueno, tiene un eje pasante porque está sujeto por un basculante, realmente no deja de ser un basculante convencional. Quise hacer un amortiguador a medida, puta madre, estupendo. Parecieron un Öhlins no tenía nada hecho y evidentemente no nos lo iba a hacer a medida porque iba a costar un potosí, un potosí. Y entonces eché mano de la gente de ISS y me hicieron un amortiguador a medida, totalmente con una botella separada. Bueno, mientras tanto trabajé con el original con el muleto. ¿Por qué os digo esto? Porque el amortiguador llegó al final, prácticamente el día que íbamos a meter la moto en la furgona para irnos a Verona, llegó el amortiguador. Y gracias a Dios entró perfectamente, le encontré un alojamiento para la botella y perfecto, perfecto. Claro, por eso les hice un diseño, y lo entendieron perfectamente, no como los de Nitron. Pues ahí estaba todo hecho. ¡Ah! Otro punto crítico. La moto, realmente si tú la ves, el chasis que tiene la R18 es el chasis que me había montado toda la vida. O sea, tú ves ese chasis, ves un R90, un GS80, un chasis de los motores resfriados por aire, que es calcado. Más grande, más tal, pero es calcado. Y este chasis viene derivado del Featherbed de Norton. O sea, esto no lo inventó BMW, esto es la aplicación que ellos hicieron del mejor chasis que había en aquel momento, que era el Norton, de la Commando, de la Manx, de todo, el Featherbed, el lecho de pluma se llama, ¿no? Y entonces ahí estaba, por eso podíamos poner depósitos que tenían un canal central, o sea, no es un chasis, digamos, tipo Delta Box, o por ejemplo de Ducati Tubos, que no deja de ser otro Delta Box, pero de tubos, donde apoya. No, esto apoya en la viga central, ¿vale? Con un enganche, vamos, que es el que lleva de toda la vida, han metido enganches tipo media luna, C, entran con Selen Block y ya está. O sea, es tecnología de los 50, de los 60, volvemos, pero bueno, así te permite hacer cosas. Dio la casualidad que, bueno, el fotógrafo que tenía que hacer las fotos de la moto y tal, que luego las veréis al final del vídeo, un fotógrafo, digamos, que vamos a poner, ha estado muy mezclado con BMW. Y entonces estuvo también el día de las pruebas de la R18 para la prensa. Y entonces, curiosamente, una de las primeras cosas que se dijo en la prueba es que, a ver cómo lo digo suavemente, oye, frenar con cuidado de delante, ¿vale? Bueno, vamos a dejarnos de hostias. Si tú le frenas a eso, hace whack, porque uno tiene mal, digamos, el posicionamiento y tal, no está conseguido. El reparto de pesos no está conseguido. Hay demasiada carga en la parte delantera y por otra parte el chasis flexa. Flexa.
Así que esto me dio una excusa estupendísima para hacer algo chuli que aprendí de Min Chan. Min Chan me comentó que en su momento, ves, esto es lo bueno de todo, cuando te empiezas a mezclar con los demás, porque tú estás en tu mundo Ducati, ¿no? Y entonces cuando ya te mezclas, se hace una ósmosis, ¿no? Cuando hablas con gente de otros mundos, ¿no? Cuando las órbitas se juntan, y entonces cuando llega el aprendizaje, aprendes y por otra parte, bueno, hay un intercambio de saber y tal. Bueno, pues Min Chan me contó que antiguamente los chasis estos Featherbed en carreras se los reforzaba, porque flexaban, ¿no? Querían darle una rigidez que nosotros los Ducati los teníamos inherente desde el primer diseño. Pero otras marcas no hacen más que poner refuerzos, rollos, tal y cual, hasta que ya hacen un chasis como Dios manda. Este refuerzo consiste en una barra, tubo con una escogida, que hace la diagonal de chasis, y eso lo hace bastante más rígido. Después de lo que me contó, y además dije, esto va a quedar muy clásico, muy bonito y muy técnico, y además es útil. Así que nos hicimos unos tubos, los veis allí, hicimos unos tubos, por además el chasis realmente es desmontable también, para que puedas sacar el motor lateralmente, que es una cosa que BMW creo que hizo ya posteriormente en los últimos chasis y tal, para poder sacar, pero normalmente es todo de una pieza, ¿no? Esto, tú sacabas los dos laterales, que yo ya había visto este sistema cuando hice Royal Enfield, pero bueno, yo ya lo había visto también en Japón, para tú meter un 4 cilindros, las más modernas, últimos chasis que hicieron de tubo, o de tubo cuadrado, tú desmontas un lateral, con lo cual tú puedes meter el motor, por si no es un jari que te cagas para meterlo. Bueno, entonces tú imagínate, claro, tienes eso, pero lo tienes cogido con dos tornillos, todo eso, por mucho tornillo y mucha hostia, todo eso es punto de flexión, o sea, es así. Bueno, así que lo reforzamos. Entonces, así que nos liamos a desmontar la moto y lo mandamos a pintar a mi amigo Juan Carlos de Arte en Ruta y tal, le di el diseño con el render. Yo lo que pretendía con esta moto era hacer, pues eso, ya había hecho dos motos de la Gendarmerie. El Interceptor, evidentemente, es una interpretación de los tebeos de Joe Bartim. En Francia se llama el Lévrier Noir, pues el galgo negro, ¿no? Que sabes que los protagonistas hacen carreras con él y le hacen colega y tal, ¿no? Porque corre con ellos. En vez de perseguir, empieza persiguiéndolos, pero luego hace carrera con ellos. Y eso era un poco lo que quería dar, un toque un poco divertido, cómico de esta movida. No siempre los polis son malos. Para empezar, hacen su trabajo. Otra cosa es cómo hacen luego el trabajo y cómo aplican el tema, ¿no? Eso ya podemos hablar otro día. Pero bueno, en su momento es gente que está haciendo cumplir una normativa fuera. Y bueno, evidentemente tienen que perseguir a los malos y por eso tienen que tener maquinaria bien. Y eso es la idea que yo hacía con Blitzkrieg. Blitzkrieg yo me la imagino, ¿no? ¿Os lo imagináis? Las Autobahn alemanas, donde en teoría la velocidad es libre, pero hay tramos donde la velocidad no es libre, ¿eh? Es muy curioso el sistema de las Autobahn alemanas, ¿no? O sea, porque hay tramos que es velocidad libre de tal hora a tal hora, por días, por franjas horarias, por meteorología, por tema a lo mejor evidentemente de atascos y tal, y está todo muy bien regulado y ellos funcionan perfectamente. Es la demostración. O sea, en Alemania tienen las mismas hostias prácticamente, pero allí se puede correr. Científicamente puedes decir que el componente de velocidad no tiene nada que ver. Evidentemente, si tienes una autopista bien hecha, la gente evidentemente está bien educada, porque por ejemplo tú un alemán, es curiosísimo, tú un alemán, tú le pones el intermitente y automáticamente esa parte se corre a la derecha. Sí, es así como funcionan. Entonces es automation. Hombre, evidentemente hay hostias, ¿no? Recuerdo un viaje que hice, viaje de novios, puede ser, sí. Yo tenía mi 145 cuadrifolio verde. Nos fuimos a ver la feria de Múnich, no me acuerdo qué año. Era en el 99. Bueno, el caso es que llevamos el automóvil y el Alfa dio todo lo que daba. 210 mantenía, es que no corría más. Y tal, entonces todo el mundo fue alfabetizado, claro. Pero yo a su vez fue AMGizado y cremerizado por dos. Un Kremer y una MG la polla y tal igual. Pero bueno, fue muy divertido. No pasó absolutamente nada. Yo me imagino a Fritz, al Polizei, que va con su mono de cuero. Ahora van de otra manera, ahora van de cordura y tal, pero en los años 80, 90, lo habréis visto a lo mejor en alguna serie alemana, que había una que eran unos policías de la carretera y tal cual. Los motoristas iban con mono de cuero verde, ponía Polizei en blanco. Yo me lo imagino allí, al lado de su Blitzkrieg allí. Y entonces, y entonces coge el tío, se monta en la Blitzkrieg y está en la vía de servicio de como coge al Porsche Kremer, lo machaca, lo para y se lo folla.
y le mete ahí unas recetas de cojones. Esa era la idea. Pues igual que nos reíamos con el tema de Gendarme, que es de colegas y hace carreras con ellos y tal. Eso era la idea. Luego os cuento qué pasó de la idea a la realidad. Pero bueno, esa era la idea, divertida. Con lo cual, localicé el Pantone de la policía alemana, de la Polizei, que es el verde del depósito, con Polizei, cómo van en las motos y tal. Bueno, ahora las tienen pintado de otra manera, es mucho más moderno. Pero era una moto también a su vez que era de carreras, de pista. Entonces utilicé un poco el tema, no tanto de endurance, sino al final la moto estaba diseñada para follarse a la banda en autobahn. Así que tenía que tener faros tal cual. Entonces tiene ese aspectillo de resistencia, porque evidentemente tenía su piloto, sus faros y tal. Entonces le metimos en la parte delantera también el motivo, digamos, el logo, porque era una moto corporativa de la empresa de Diego. Quedó muy bonito, muy bonito. Es curioso porque Diego además es una persona realmente muy comedida. Y no sé, no quería hacer ese alarde, digamos. Le digo, pero vamos a ver, tronco, es una moto representativa de tu negocio. Entonces, ¿por qué no vas a poner tu logo, tu empresa ahí? Porque por eso te estás dejando el dinero. O sea, es promoción, publicidad, ya está. ¿Qué mejor sponsor que tú, no? Pues lo ponemos. La quilla, es verdad, la quilla acoplé una que yo tenía, que había comprado en su tiempo de carreras, hace mucho tiempo. Creo que provenía también de una Guzzi. Bueno, y entraba bastante bien. Y entonces, aparte de la quilla, mandé a hacer un radiador de aceite enorme, a mi amigo Claudio de Recci Radiators en Italia, hecho aposta totalmente, con sus latiguillos, tal, súper bonito, y ahí está. El chasis evidentemente debía ser rojo. Las motos de carreras tienen que tener rojo. Eso es así, porque aunque sea alemana, tiene que tener su puntito italiano. Y entonces, pues hice el chasis rojo, quedó de lujo, muy bonito. No veas cómo gana una moto con chasis rojo, o sea, tú imagínate esa moto a la vez y ves de dónde viene, que es toda negra, oscura, triste, típica mierda, y la ves esta de colorinchis, porque yo estoy en la tapa colorinchi, todo colorinchi. Le pusimos un tapón tipo resistencia de doble llenado, así que empezaron a llegar todas las piezas, montamos todo cagando leches. Otro tema que veréis, por ejemplo, veis que en la parte trasera, en la rueda, hay vamos a llamarle unas paelleras, ¿no? Realmente son tapas de cacerola para hervir pulpo o aceira, ¿no? ¿Por qué? Porque delante teníamos una rueda, digamos, de palos, una rueda que antiguamente se llamaba integral, una rueda integral. Y detrás teníamos una rueda clásica de radio, entonces no pegaba. Entonces, para esconder ese detalle, dije, coño, pues la hacemos... Antonio, le ponemos pues eso, las paelleras. ¿Cómo llevan las motos de aceleración americana? Pues eso de los 60, 70, es todo espectáculo, y lo pusimos. Y claro, que no había que poner, pues había que poner Xterra mecánica, ahí está. Bueno, quedó realmente fantástica. Llegó todo en su momento. Como siempre, creo que faltaban 10 días para irnos a la feria y tal. Diego había ya pillado el stand, todo, billetes de avión para nosotros, porque, vamos, se portó el tío, nos llevó en avión, los tal, los cual, hotel, todo, pues como una empresa, el copón, como lo que era. Y la moto se fue en furgón, ¿no? Entonces me acuerdo que eran navidades, y prácticamente el día de navidades, era fin de año, la terminamos, hicimos un fiestón, organizó la empresa ahí una fiesta, con música a todo trapo, muy bien, chicas, whisky, rock and roll. Yo me mucho whisky, rock and roll y... y me lo pasé muy bien. Allí soltamos todo el estrés, o sea, vosotros no os podéis imaginar lo que es terminar una moto y soltar todo el estrés que tienes para llegar al plazo. De que desparramé de la leche. Bueno, desparramé tanto que me jodí mis rodillas. Ha sido la última vez que he bailado en mi vida, prácticamente, porque ya no puedo bailar. De todo lo que bailé y me jodí las rodillas, porque tengo artrosis y... no menisco, ¿no? Bueno, pero bueno, en fin. Son cosas de la edad. Todo se terminó y tal. Hicimos una sesión de fotos, muy bonito, todo muy bien. Y entonces... Pero eso será el próximo capítulo. Es cuando viene toda la movida. Toda la movida. No os lo veráis. Y acordaros, suscribiros, dar al like y dejar un comentario.